que viene pasando, una crisis migratoria, la verdad que ha costado miles de vidas, sobre todo en el ingreso a ciertos países de Europa. Por eso vamos a seguir debatiendo ya con especialistas. Está Lucho Rusconi y tenemos invitados nosotros, Luis. ¿Qué tal, Nico? Bueno, primero recibimos a David Cantero Pérez, que Bienvenido, David. Director de Médicos Sin Fronteras aquí en la Argentina. ¿Qué te transmiten esas imágenes que vimos recién? ¿Qué sentís cuando ves una cosa como lo que vivimos estos días? Bueno, yo diría que en realidad es una pena, es una tristeza que tenga que aparecer una imagen como esta, tan fuerte, ¿no? Para que la sociedad, los medios de comunicación también se hagan eco de esta gran crisis humanitaria que está pasando hoy en el mar Mediterráneo y en Europa, ¿no? ¿Y cómo es esa situación? ¿Cómo se está viviendo esta situación en Europa? Bueno, básicamente lo que está pasando es que estamos enfrentando una crisis humanitaria de refugiados, que creo que es importante señalar este hecho, ¿no? Estamos hablando mucho de una crisis de migración, pero en realidad la mayoría de las personas que Médicos Sin Fronteras está rescatando hoy en el mar son personas que vienen huyendo de graves conflictos que se están dando hoy en el mundo, como es no solamente el caso de Siria, sino también Irak, Afganistán, Somalia, Eritrea, ¿no? Esta gente está huyendo por su vida realmente, ¿no? David, recién planteamos en el programa cuando charlábamos con Luis este tema, que después lo vamos a debatir también con otros especialistas. Hay varios enfoques, ¿no? Vemos la foto, tristísima foto que hemos conocido en estas últimas horas, de este chiquito de tan solo 3 años, retratado también por una fotógrafa que sintió la necesidad de mostrarle al mundo que con una imagen más que representativa las vidas, la inocencia, con esa ilusión de esperanza que se pierde por estas crisis que también son responsabilidad sin duda de falta de diálogo, también de las crisis que viven estos países que hablamos ahora. Ahora, en el laburo específico, con el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras con esta gente, ¿cómo operan ustedes en el mundo, para entender? Bueno, lo que estamos haciendo hoy en día Médicos Sin Fronteras es trabajar en diferentes frentes, ¿no? Sí. Por un lado, tenemos 3 barcos trabajando en el mar Mediterráneo haciendo labores de búsqueda y de rescate de estas personas para evitar precisamente que mueran en el mar, que es lo que hoy en día tristemente está permitiendo la Unión Europea. Se suben a cualquier barco, sin conocimiento de navegación, sin chalecos salvavidas. Eso es. A navegar en alta mar, ¿no? Eso es. Entonces, por un lado, ese es el primer frente. El segundo que estamos trabajando, en el cual ya lo llevamos haciendo durante varios años, es trabajar en tierra, es decir, en los supuestos lugares de acogida, ¿no? Donde están llegando a las costas, sobre todo italiana y Grecia, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos intentando acompañarles en esa ruta que están tomando ahora hacia Centro Europa, ¿no? Pasando por la antigua República de Macedonia, Serbia, ahora Hungría, ¿no? Intentando acompañarles, evidentemente dándoles atención médica y agua, alimento y todo lo que ellos precisen, ¿no? Ahora, David, muchas veces se hablan de las cifras de esta crisis humanitaria, ¿no? Hablamos de 300.000 personas que se lanzan al mar, que tratan de llegar a las costas de Europa. Pero son números y a veces son un poco fríos y no terminan de explicar qué es lo que se está viviendo. ¿En qué situación vive esa gente hoy por hoy en Europa? Bueno, yo diría que hablando de cifras habría que hablar de 2 cosas importantes. Lo primero, que la crisis que se está hablando de refugiados hoy, de la cual hablan de aproximadamente unos 2.600, 3.000 muertos en el Mediterráneo, esta cifra es muchísimo mayor. O sea, lo que estamos hablando en crudo, es que hemos sido capaces nosotros y otras organizaciones y las autoridades de contar 2.600 cadáveres, pero lo cual no quiere decir que haya muchos otros cientos de más de ahogados. O sea, la crisis tiene un tamaño mayor, eso por un lado. Y por otro lado, lo que también hay que hacer es realmente poner todo esto en perspectiva. Cuando hablamos de 300.000 personas llegando a Europa, ¿no? Europa, ¿qué va a hacer Europa con esta avalancha de personas? Bueno, esto, si lo ponemos en perspectiva y pensamos que el conflicto sirio, nada más el conflicto sirio, ha provocado ya 4 millones de refugiados, de los cuales, por ejemplo, un país como el Líbano tiene en su suelo 1,5 millones. O sea, hoy en día 1 de cada 4 personas que vive en el Líbano es refugiado, ¿no? Si lo ponemos esto en perspectiva, realmente 300.000 personas no es nada. Claro, es difícil entender porque recién lo planteamos y es interesante también, digo, la observación. Vimos la foto que ha despertado nuevamente, digo, por eso estamos acá nuevamente hablando de este tema, que es realmente interesante. Y hasta a veces distante para varios dirigentes. Hace un mes y algo le escuchábamos a una Merkel, presidente de Alemania, respondiéndole y haciendo llorar a una chiquita que le pedía refugio para ella y para toda su familia, y con esa frialdad institucional, quizás diciéndole no lo podemos hacer o Alemania no va a recibir, y hoy recibiendo a 6.000, 7.000 inmigrantes por esta foto que ha revolucionado sin dudas el mundo. Pero yo le planteaba algo a Luis que me resulta interesante. Digo, si este chiquito o el resto de su familia hubiese llegado con vida, la imagen del policía que lo levanta, quizás es una imagen de un policía que está llevando detenido y luego deportando al país de origen a esa persona, ¿no? Cómo cambia el contexto
y cómo se ve reflejado en una sola imagen esa crisis en su máxima profundidad de la propia humanidad. Es cierto, ¿no? Pero yo creo que muchas veces estamos enfocando mal el problema, porque yo me quedo con las declaraciones de otro día de un chaval muy jovencito, sirio, que le preguntaban por qué quería ir a Europa, ¿no? Y él decía, yo no quiero ir a Europa, yo lo que quiero es que paren la guerra en Siria, ¿no? O sea, nadie deja su país por voluntad propia y sale corriendo con un bebé en sus brazos dejándolo todo, ¿no? Y eso es lo que queremos, lo que la gente tiene que tener en claro. Esta gente no quiere llegar a Europa, lo que pasa es que se ve abocada, no tiene otra solución. Son personas que están hoy, en el caso de Siria, pero no solamente, huyendo de ataques indiscriminados a la población civil, sufriendo bombas de barril. En el caso de muchas familias como las que recibimos hace un par de semanas, una familia entera que médicamente todo apuntaba a que habían sido víctimas de armas químicas, ¿no? Expuestas a la violencia extrema del Estado Islámico, ¿no? Ese es el tipo de gente que está huyendo por su vida y está intentando llegar a Europa para salvar su vida, ¿no? David, contanos de la situación de los más chicos. Sabemos que cerca de la mitad de los refugiados son chiquitos, son menores de edad. ¿Cómo lo viven ellos y qué se puede hacer además para tratar de generar una cierta conciencia o dar una mano? ¿Cuáles son las vías también para llegar hasta allá? Bueno, evidentemente los niños son siempre el grupo más vulnerable y es el que hay que prestar más atención, ¿no? También lo son las mujeres embarazadas, ¿no? Y eso evidentemente una organización médica como la nuestra siempre pone el foco, ¿no? Pero aparte de toda esa parte médica, física, también hay una parte mental muy complicada, ¿no? Hay que pensar primero, como decimos, que huyen de sus casas, lo dejan todo, ¿no? Y huyen por su vida. Segundo, hacen un periplo muy grande, si pensamos bien, todo alrededor del Mediterráneo, hasta llegar a Libia, que es el punto donde están saliendo las embarcaciones, y siempre expuestos a la gravísima extorsión de las mafias, ¿no? Todo tipo de vejaciones, tortura y en muchos casos violaciones, como lo hemos visto, ¿no? Y además se embarcan en estas embarcaciones que realmente no saben ni siquiera si van a llegar al otro lado, ¿no? Teníamos una colega que trabaja en uno de los barcos y decía que ¿qué estará dejando detrás una mamá para que con su bebé se meta en este tipo de embarcaciones? Claro. Ahora, ¿hay muchos argentinos trabajando allí en esta parte, en este conflicto, como Médicos Sin Fronteras? Con Médicos Sin Fronteras tenemos más de 100 argentinos trabajando hoy en día en diferentes partes del mundo, sí. Y precisamente en esta crisis sí tenemos un par de argentinos trabajando, uno de ellos que está en uno de los barcos que se llama el Dignity 1 y evidentemente ha estado de primera mano haciendo estas labores, ¿no? Contanos la escala de estos trabajos que hacen, porque a veces uno dice, bueno, una embarcación, un barco, ¿cuántos refugiados pueden cargar en esos barcos? ¿Y de asistencia cuántas personas le han dado en este tiempo? Creo que es bien importante esta pregunta porque es muy complejo estas labores de salvamento en el mar, ¿no? Nosotros hasta la fecha, desde mayo que pusimos nuestro primer barco en el agua, hemos rescatado ya a 15.000 personas, las hemos físicamente casi, digamos, sacado del agua, ¿no? Esto es realmente grave, ¿no? Es muy complicado, los barcos que tenemos tienen una capacidad de entre 300 y 500 personas, pero a veces estamos atendiendo a estas barcazas, no sé ni cómo llamarlas. Son gigantes, veíamos imágenes recién. Vienen muy hacinados y a veces estamos sacando de una sola barca 600, 700 personas que no caben en nuestra propia embarcación, con lo cual hay que transferirles a otras. O sea, la situación es realmente complicada, ¿no? ¿Y la colaboración de los gobiernos? Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Contame un poco también de eso, ¿no? De la responsabilidad política. Yo creo que lo llevamos diciendo desde finales del año pasado y sobre todo desde principios de 2015, cuando la Unión Europea para su operativo Mare Nostrum, que tenía precisamente como objetivo ¿no? Esa búsqueda y rescate en el mar. Entonces lo paran de un día para otro, deja de proveer de fondos y lo sustituye por un nuevo operativo que se llama el operativo Tritón, que está gestionado por Frontex y que básicamente el objetivo que tiene es un control férreo de fronteras, con lo cual ya desde el principio nosotros dijimos esto está provocando y va a provocar muchas muertes, ¿no? Europa no ha reaccionado. Los gobiernos europeos están dando la espalda a esta crisis, tienen una grave responsabilidad política, evidentemente moral, y tienen los medios para tratar dignamente a esta Ahora, una vez que, como contabas vos, digo, que se embarcan en esta misión del rescate, lo peligroso que debe ser, ¿cuáles son las primeras atenciones médicas o cómo están preparados los equipos también para contener, digo, casos de hipotermia, de deshidratación? ¿Cuáles son las urgencias que se tienen? ¿Cómo separan lo urgente de lo importante también, no? Sí. Bueno, una organización como Médicos Sin Fronteras está acostumbrada a trabajar en este tipo de emergencias. Evidentemente, cuando se llevan las personas
personas a nuestros botes, los equipos médicos hacen un primer triaje médico en el cual se atienden primero a los más graves y luego, si realmente se les puede mantener en el barco, se los lleva a tierra o se los transfiere a otros. Si hay una urgencia, pues se coordina todo esto con las autoridades italianas y se les intenta evacuar a los más graves de la mejor manera posible. Esta semana pasada justo tuvimos a una mujer embarazada de 8 meses que tuvimos que evacuar porque estaba a punto de dar a luz. ¿De 8 meses? No, es tremendo. Digo, en cada historia y en cada mundo, y seguramente ustedes también se están sorprendiendo en casa, es lo que contabas vos hace un ratito. Hay toda una cosa que se deja que es tan importante y hay toda una cosa que va en camino que hasta puede jugar la propia vida, desde un nenito hasta una persona embarazada o hasta una pareja o una propia familia, en busca de esa ilusión o en busca de esa esperanza. Porque una vez que digo, por ejemplo, ustedes como Médicos Sin Fronteras rescatan a una familia completa o rescatan a alguna persona que quiere ir al continente europeo, ¿qué sucede con ello? Digo, ustedes en el barco a esas personas rescatadas las trasladan a Europa y Europa decide luego deportarlos y volverlos a su país de origen. Bueno, nosotros trabajamos, como decía, en coordinación con las autoridades italianas y son ellos los que nos indican el puerto al que podemos llevar a todos estos refugiados. Una vez allí, normalmente los acogen, entre comillas, en estos centros que evidentemente están completamente desbordados en condiciones, yo diría ahora, casi infrahumanas, ¿no? Entonces nosotros intentamos apoyar también en esas labores, pero a partir de ahí son ellos mismos los que deciden, ¿no? Hay muchos que optan por quedarse y muchos otros, como estamos viendo hoy, están siguiendo su camino intentando llegar a otros países. Gracias, David. Clarísima la información. Gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo es la web para que ingresen, digo, para hacer algún tipo de donación a Médicos Sin Fronteras? Bueno, la web es www.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras, .org.ar. Y allí encuentran una pestañita a la derecha que se llama Colaborar y ahí les explicarán cómo hacerlo. Maravilloso, David. Gracias por haber venido. Seguimos, Luis. ¿Te parece por acá? Porque hay más invitados, digo, para todos nosotros. Es un tema muy importante. Y ahora vamos a darle también otro enfoque desde el aspecto internacional, aspecto político, histórico, para entender un poco por qué Siria llega a esta situación específica y por qué Europa llega a esta situación en concreto y por qué el mundo responde también ante esta crisis, ¿no? Bueno, estamos con Tamara Lali, que ella es periodista. Bienvenida, Tamara. Además es de nacionalidad siria. Hace muchos años que vive en nuestro país. De cierta forma, bueno, va a representar también lo que tiene que ver con este testimonio, ¿no?, de la comunidad siria también aquí en la Argentina. Y también estamos con Gabriel Puricelli, que es analista internacional y además es vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas. Así que les agradecemos a los dos muchísimo por estar acá. No sé quién quiere empezar explicando un poco. Recién hablábamos y mencionábamos en una breve introducción desde el contexto de la primavera árabe y cómo se empiezan a revolucionar las propias poblaciones o los propios civiles para contrarrestar a la opresión de ciertos gobiernos. Pero ¿qué está pasando hoy precisamente desde esa foto que hemos conocido hace horas nada más, en este despertar internacional para empezar a resolver y realmente tratar como se debe la crisis migratoria que existe? Bueno, gracias por invitarme. Yo creo que es bastante irónico esto de hablar de la primavera árabe y cuando la primavera árabe pasó únicamente en estados que son repúblicas, ¿no? Y no en las monarquías más déspotas que hay en la tierra, ejemplo Arabia Saudita. Entonces, hablar de primavera árabe o de democracia o de llevar una revolución para democratizar un Estado, habría por ahí que empezar a mirar para otros lados. Entonces, yo el término primavera árabe no lo comparto. Sí comparto que digan que es una crisis, un conflicto. Bueno, mucho se asociaba al despertar, digamos, del ciudadano, sí, ¿no? Pasa que el despertar de los ciudadanos en un estado como el de Arabia Saudita es una cosa, y despertar al ciudadano en un estado como el de Siria, claro, donde por supuesto que teníamos que tener reformas los sirios, por supuesto que había muchísimas cosas para cambiar en Siria, pero no a este nivel, no a esta forma del cambio. Siria, hasta el año 2011, yo he ido todos los años a Siria, conozco de punta a punta Siria, conozco su gente, porque me meto en los lugares donde más se necesita estar. Y ustedes saben cómo es el tema del periodista, se quiere meter no en las hoteles de 5 estrellas, sino en los lugares donde... Y la gente no estaba desconforme del todo. Había desconformidad con el tema de la participación política. Yo misma pertenezco a un partido distinto al gobernante. Sin embargo, Siria era un país que estaba siendo próspero. Es un país progresista delante del resto del concierto de los países árabes. Siria no tenía deuda externa. Siria tenía una población de 22 millones donde todos
todos son alfabetizados, donde el nivel de universitario es altísimo. La gente que ustedes miran que va a Europa, ven cómo están vestidos y cómo hablan, son todos universitarios, Es gente que se tuvo que escapar de la noche a la mañana porque le invadieron su territorio, su pueblo, estos grupos, estas bandas armadas desde, sabemos desde dónde, Turquía, Arabia Saudita, Estados Unidos tiene mucho que ver, la Unión Europea, que ahora se golpean el pecho, tiene mucho que ver con estas bandas armadas. Entonces, de la noche a la mañana tuvieron que abandonar sus cosas, sin papeles salieron. Por eso no les queda otra que lanzarse al mar, porque no tienen visa, no tienen papeles como para pedir visa a ningún Estado. Obviamente tampoco Europa, ni el mundo árabe le está dando visas a los sirios. Gabriel, ¿dónde ves vos el origen de este conflicto también dentro de Siria? Bueno, hay distintos disparadores, ¿no? Hay uno que es fundamental y que no se puede omitir nunca cuando se analiza la situación de todo el Medio Oriente en general, es cómo se llevó a cabo el desmembramiento en 1918, después del fin de la Primera Guerra Mundial, del Imperio Otomano. Allí la Sociedad de las Naciones, la organización antecesora de las Naciones Unidas, repartió entre las potencias occidentales vencedoras lo que se denominaron mandatos, es decir, territorios del mundo, de lo que había sido el Imperio Otomano, de la parte árabe del Imperio Otomano, que tenía su centro en un país no árabe, en Turquía. El resto de los países fueron repartidos los territorios y se crearon estados bastante inestables y artificiales. En todos los casos, las potencias que tuvieron a cargo los mandatos eligieron algún sector de élites políticas y sociales preexistentes como aquellos que se iban, una vez que se retiraran las potencias, iban a quedar a cargo del gobierno en cada caso. Dependiendo del país, se eligió una casa monárquica, en el caso de las monarquías del Golfo, se identificó alguna comunidad religiosa, como sucedió con los alawitas en Siria, como sucedió con los cristianos en el Líbano, y todos estos países tuvieron siempre un cierto grado de artificialidad. Hubo un orden mundial que le dio estabilidad a esas fronteras. ¿Artificialidad con qué? Bueno, básicamente el mundo de la Guerra Fría, si pegamos un salto desde 1918 a la posguerra, después del 45, esas fronteras que se habían dibujado en un mapa sin tener muy en cuenta la variedad de comunidades, tribus, creencias religiosas y naciones que convivían dentro de cada estado, la Guerra Fría le dio una cierta estabilidad porque fue muy claro cuáles eran peones de la Unión Soviética y cuáles eran peones de los Estados Unidos. Ahora, cuando ese marco institucional desaparece... Sí, termina. No, cuando desaparece ese marco institucional, se abre la puerta a que las tensiones que habían estado controladas empezaran a emerger. Bueno, vamos a una cosita, digo, para entender, para los que se están sumando ahora, porque hay un contexto histórico y actual de un presente también que es complejo de resolver o de entender, digo, en el tiempo que le damos a este debate. Pero hay un ingrediente que es fundamental. Sí. Cuando él dice que se desmembró el Imperio Otomano, en esa década, entre el 10 y el 20, ahí hubo una declaración donde un gobierno europeo le promete a una población europea un territorio de esa región. Y ahí, a partir de ahí, se implanta un Estado que no tiene nada que ver con Siria, el Líbano, el resto de los países. Se trata de Israel. Entonces, la presencia de Israel, ahí es donde comienza el gran conflicto. Comienza el gran conflicto, exactamente. Ahora, miren ustedes y entiendan. Vamos a volver a repasar el informe para entender lo que ha pasado en las últimas semanas. Digo, estamos con dos especialistas, con Luis Rusconi también, quien se encarga de estos temas internacionales, para poder debatirlos y ser claros acá en Remix de Noticias. Tenemos el informe especial para que repasen secuencia a secuencia y también los testimonios de los diferentes mandatarios. Uno, como el eje principal de Europa, la presidenta de Alemania, Merkel, que hace algunos meses se expresaba ante los ojos de una niña siria también diciéndole: no te podemos dar alojamiento en nuestro país. Después de esta foto todo empieza a cambiar, o parece que va a cambiar. Mira este informe.